Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Erkan Meriç conmueve a todos con sus lágrimas al hablar de Asal Suba. Una revelación inesperada que abre viejas heridas y deja al descubierto sentimientos que nunca desaparecieron. Todo comenzó durante una entrevista exclusiva transmitida por un canal digital muy seguido, donde Erkan Meriç aceptó hablar de su pasado sentimental. Lo que se esperaba como una conversación sobre proyectos profesionales se convirtió en una catarsis emocional que nadie vio venir. Frente a la pregunta inocente de la entrevistadora, ¿te arrepientes de algo del pasado?, el silencio de Erkan duró varios segundos. Luego, con la voz temblorosa, respondió, me arrepiento de no haber luchado más por ella, por Asal. Las redes explotaron con ese nombre. Asal Suba, su compañera de elenco y expareja, volvió a ser el centro de atención tras años de silencio mediático. Y lo que vino después fue aún más impactante. Yo no podía aceptar que se terminara así. Pero me alejé porque pensé que era lo mejor para los dos. Hoy entiendo que el orgullo fue mi peor consejero, dijo Erkan, mientras se limpiaba las lágrimas. El actor habló por primera vez del proceso que vivió tras la separación, noches sin dormir, escenas que grababa con el corazón roto y cartas que nunca envió. Escribí decenas de mensajes que nunca le mandé. Todavía los tengo guardados. Algunos dicen simplemente, te extraño, confesó con una mirada perdida. La entrevista fue vista por millones en pocas horas. Los seguidores no tardaron en reaccionar. Algunos pedían una reconciliación inmediata, mientras otros se cuestionaban si Asal respondería públicamente. La expectativa creció aún más cuando, horas después de la emisión, Asal Suba publicó una historia en su cuenta de redes sociales, una foto de un atardecer junto al mensaje, hay silencios que gritan más que 1000 palabras. La imagen enloqueció a los fans. Los rumores sobre un posible reencuentro no tardaron en multiplicarse. Una fuente cercana afirmó que ambos han estado en contacto indirecto a través de amigos en común. No se han bloqueado nunca, y siempre que pueden se preguntan por el otro. Hay una historia que no está cerrada del todo, comentó un allegado. Durante la entrevista, Erkan también contó un momento muy íntimo. Una vez, en medio de una escena romántica que filmábamos juntos, ella me miró con una sinceridad tan pura que por un instante olvidé que era actuación. Fue en ese momento cuando supe que la amaba de verdad. El actor se rompió emocionalmente al recordar el último día que la vio. Ella tenía una bufanda gris que yo le regalé, y cuando se fue, la dejó sobre la mesa. Aún la tengo. Jamás pude deshacerme de ella. Todavía tiene su perfume, dijo Erkan con la voz quebrada, mientras la cámara hacía un suave acercamiento a sus ojos cristalizados. A veces la saco del cajón solo para recordarla. No sé si eso está bien o mal, pero no he podido dejarla ir. La confesión caló hondo entre los espectadores. Nadie esperaba tal nivel de sinceridad de un actor conocido por su discreción. La presentadora, visiblemente tocada por sus palabras, le preguntó si aún tenía sentimientos por Asal. Él bajó la mirada, suspiró profundamente y dijo, nunca dejé de quererla. Me acostumbré a vivir con su ausencia, pero no con su olvido. Ella sigue aquí, dijo, señalando su pecho. Las redes ardieron. Cientos de mensajes inundaron los comentarios, vuelvan, aún se aman, Asal, por favor respóndele, esto no puede terminar así, el amor verdadero merece una segunda oportunidad. Algunos usuarios incluso comenzaron a compartir escenas antiguas de la pareja actuando juntos, rescatando momentos de química evidente que ahora cobraban un nuevo significado. Horas después,
un nuevo giro sacudió aún más a los fans. Azal fue vista saliendo de una cafetería en Estambul con el rostro serio, pero al ser abordada por periodistas, solo respondió una frase. No todos los silencios son indiferencia. Esa frase fue suficiente para reavivar el fuego de las especulaciones. Al día siguiente, los medios informaron que ambos estaban siendo considerados para un nuevo proyecto televisivo. Aunque no hay confirmación oficial, una fuente de producción reveló que hay interés de ambas partes, y si aceptan, sería una bomba mediática. Las redes se llenaron de peticiones para que vuelvan a trabajar juntos, convencidos de que ese sería el escenario perfecto para una posible reconciliación. Erkan, por su parte, ha mantenido silencio desde la entrevista, pero su entorno más cercano asegura que está abrumado por la respuesta del público. No esperaba que la gente reaccionara así. Solo habló desde el corazón, sin calcular las consecuencias, declaró un amigo. En un momento de la entrevista no emitido en televisión pero filtrado posteriormente, Erkan fue aún más claro. Si ella me llamara ahora mismo y me dijera, volvamos a empezar, dejaría todo. Porque no hay nada más valioso que el amor que no muere con el tiempo. La historia ha tocado una fibra emocional colectiva. El público no solo ve a dos actores talentosos, sino a dos almas que se buscaron, se encontraron y quizás aún no se han soltado del todo. Los hashtags como #AzalYerkan, #Amor Verdadero y #Segundas Oportunidades no han dejado de ser tendencia desde que se emitió la entrevista. Los seguidores más atentos han notado pequeños detalles en los perfiles de ambos. Azal ha comenzado a seguir nuevamente algunas cuentas de fans que compartían fotos de la pareja. Erkan, por su parte, ha dado me gusta a publicaciones antiguas donde aparecían juntos, sin dejar comentarios, pero dejando una huella clara de nostalgia. Mientras el mundo del espectáculo aguarda un desenlace, los fans mantienen viva la esperanza. A veces el amor necesita tiempo, no distancia, escribió una seguidora en un foro. Y tal vez, solo tal vez, ese tiempo ya pasó. ¿Responderá Azal con palabras y no con silencios? ¿Habrá un reencuentro frente a las cámaras o en la intimidad, lejos de los reflectores? Una cosa es segura, esta historia aún no ha escrito su último capítulo. No olviden suscribirse al canal y dejar en los comentarios qué opinan sobre esta reveladora entrevista. ¿Creen que Erkan y Azal deberían darse una nueva oportunidad?